Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenos días, Vamos a la profe. primera unidad, que es sobre teoremas fundamentales del cálculo. Son dos. Vamos a utilizar fuertemente el primero, que tiene que ver con la evaluación de integrales, la cual aún no definimos. Hasta el momento solamente se ha visto el concepto de sumas de Riemann superiores e inferiores, que geométricamente es cuando tú tienes una función arbitraria en un intervalo. Esa función describe una región dentro de dicho intervalo. Se pretende calcular el área que encierra bajo la curva, acotado por la función y el intervalo a, b. Una estimación de ello es a través de las sumas de Riemann, en donde nosotros dibujamos rectángulos que están por debajo de la función. Esos rectángulos calculamos sus áreas, sumamos esas áreas de base por altura con un Excel, y al final lo que obtenemos es una aproximación, una estimación, una estimación inferior. Pero también podemos nosotros dibujar rectángulos que estén por arriba de la función. Calculamos sus áreas individuales, las sumamos todas y así tendríamos una suma superior. Esta suma superior sería una cota superior del área. Cuando las sumas inferiores y superiores son exactamente igual, o son ellas mismas, bueno, son idénticas, decimos que el área bajo la curva es también igual a estas sumas. Es decir, en esas condiciones tendremos el cálculo exacto del área. ¿Cómo podríamos conseguir esto? Pues con muchísimos rectángulos dibujados, ¿verdad? Entre más rectángulos tengas tú, mejor es la precisión del área bajo la curva, y entonces podrías tú calcular estas sumas. Bueno, esta es una aplicación muy abstracta, un poco matemática de las sumas. Creo que hace 2 días o ayer, no me acuerdo, subí un video del canal donde aplico estas sumas de Riemann superiores e inferiores para el caso de contaminantes que se liberan a la atmósfera, dadas una razón de cambio. Estaría bien que le dieran una visita a ese video para que sepan que no solamente se aplica aquí en áreas bajo la curva, sino que también tiene aplicaciones reales esto de las sumas de Riemann. El día de hoy vamos a ver un ejemplo más sobre el cálculo de sumas de Riemann, pero aplicado a una situación física. Bien. Déjenme compartirles la pantalla. Listo. Un momento. Bien. Bueno, muchas veces podemos tener la siguiente situación. Vamos a suponer que tú conoces, estamos en el plano cartesiano, XY, y a lo mejor, bueno, no es XY, sino que aquí es tiempo, puede medirse en segundos, en minutos, en horas, y vamos a tener velocidad. La velocidad se vamos a medirla en metros sobre segundo. ¿Bien? Entonces tú tienes aquí una gráfica. Así. ¿Bien? ¿Qué representa esta gráfica? ¿Qué significa? Bueno, pues como está dibujada en un plano cartesiano cuyo eje horizontal es el tiempo y cuyo eje vertical es la velocidad, entonces esto representa la velocidad de una partícula conforme transcurre el tiempo. ¿Bien?
Tiempos pequeñitos, que son estos de aquí, si tú proyectas a lo largo de la función, te va a arrojar una velocidad, ¿sale? Conforme va aumentando el tiempo, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué puedes notar? Aumentando. Aumentando. Correcto, muy bien. Va incrementándose, bien. Si tú tienes a lo mejor esta trayectoria, la azul, bueno, la amarilla primero. Como la velocidad va aumentando, podemos suponer que en este caso la partícula está acelerando, ¿bien? Pero ¿qué pasa con una gráfica así? Conforme va transcurriendo el tiempo, tú evalúas tiempos pequeños y vas incrementándolos. ¿Qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo. Por lo tanto, la cosa va frenando. ¿Bien? Bueno, es algo muy fácil de entender ya esta gráfica. Ahora, imagina que queremos calcular en un intervalo dado, un intervalo de tiempo, digamos A, B. Queremos calcular la distancia recorrida por la partícula, dada su velocidad. A lo mejor conocemos la fórmula de la velocidad o la ecuación de esta curva amarilla. La velocidad es una función que depende del tiempo. ¿Bien? Una cosa que depende del tiempo. Tenemos una fórmula, hay infinidad de fórmulas para ello. Vamos a suponer que es general, v de t. Quiero conocer yo la distancia cubierta entre ese intervalo a, b. La distancia cubierta no es lo que mide esto, no. Esto de aquí es velocidad. Quiero saber la distancia. ¿Cómo puedo calcular distancia a través de la velocidad? ¿Se acuerdan? Hay una formulita por ahí muy básica de la primaria en donde se ve eso. Por la primaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan a qué es igual la velocidad? Distancia entre tiempo. Bueno, la vamos a tomar así, pero realmente esta no es la velocidad es una derivada, pero esta es una aproximación, ¿vale? Esta formulita todos la conocemos, alguna vez la hemos escuchado, la hemos aplicado, no es correcta, pero nos va a servir para este ejercicio. ¿Qué es lo que yo quiero? La distancia, ¿bien? Quiero esto, esta es mi incógnita. ¿Qué debo hacer? Despejarla. Por lo tanto, el tiempo, que esto de aquí, va a pasar del otro lado multiplicando, ¿verdad? Y tendría que la distancia es igual ¿a qué? A la velocidad multiplicada por el tiempo. Bien. ¿Puedo calcular la velocidad en esta gráfica o no? No. Pues sí, piensen al revés. Si ustedes piensan que no, seguramente es un sí. Si piensan que sí, seguramente es un no. Sí se lo puedo calcular porque recuerda que yo tengo esta fórmula. Aquí lo estoy dando en general. Como puedes calcular tú la velocidad en cierto instante, ¿verdad? Tú das un tiempo y lo metes en esta fórmula y te va a arrojar una velocidad v. La velocidad en ese instante que estás evaluando. El instante puede ser puede ser a, puede ser a más un segundo, a más 2 segundos y así sucesivamente hasta el finalizar en b, segundos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes hay, quiénes b? Pues son tiempos que no conocemos, pero estos tiempos deben ser positivos, no pueden ser negativos, ya que el tiempo negativo no tiene sentido. El valor más pequeño del tiempo, pues lo podemos poner como 0, pero no menor que 0, ¿vale? Entonces la velocidad de esta formulita sí la puedo calcular a través de mi fórmula y esto sería como la velocidad evaluada en ese instante, ¿vale? En ese tiempo t que tú quieras. ¿Qué tiempo t? Pues a partir de a en pequeños intervalos hasta b, ¿vale? ¿Y cómo calculas tú el tiempo? El tiempo, pues, es el que va de un intervalo a otro. En este caso, si tú inicias en A,
El primer tiempo sería este de aquí, este intervalo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de ahí hasta allá? Pues lo podemos calcular. Luego sumarle este, luego sumarle este, y luego este, y así sucesivamente. Esto, si te das cuenta, es una suma de Riemann, porque para cada subintervalo de tiempo, nosotros podemos dibujar o bien calcular aquí la velocidad de la partícula, ¿vale? Entonces, la distancia recorrida, lo voy a llamar d, así de distancia, aproximadamente es igual a una sumatoria, porque estoy sumando pequeñas distancias. ¿Qué distancias? Bueno, mira, para el primer rectángulo que está aquí, lo que voy a hacer es calcular la velocidad. La velocidad en este caso es la altura del rectángulo, ¿verdad? Es esto de aquí. Esa velocidad la multiplico por el tiempo que le toman recorrer esto. ¿Qué tiempo es? Pues la separación o bien el ancho de ese rectángulo. Luego hago lo mismo para el segundo rectángulo y para el tercero y para el cuarto y así sucesivamente hasta el último. Sumo todas esas pequeñas distancias y esas pequeñas distancias me va a dar la distancia total que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es sumar distancias. Distancias que van desde 1 hasta la última, que es N. ¿Vale? Esta distancia, cada una de ellas es igual a la velocidad evaluada en un instante J. El J, recuerda que te etiqueta el rectángulo, que puede ser desde 1 hasta N. ¿Bien? Y esa velocidad va multiplicada por el tiempo, el intervalo del tiempo, delta t, del jésimo rectángulo. ¿Vale? Si te das cuenta, esto de aquí es una suma de Riemann. Es la misma que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo era antes? No sé si lo recuerdes. Era una sumatoria desde 1 hasta n de la función evaluada en un punto x barra, me parece que le pusimos, por el delta x, ¿verdad? Era así. Fíjate, es exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de f se llama velocidad y en lugar de x se llama tiempo. ¿Sí lo ves? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a aplicar esto que aprendemos aquí, bueno, este razonamiento, a un ejercicio bastante simple. Déjenme copiarlo. Esto les va a servir para su tarea que les envío el día de hoy. Más tarde. Bien. Vamos a estimar la altura de un proyectil. De la siguiente manera. Esto de aquí, este ejercicio es del Thomas. Ya les compartí los libros de cálculo, no me acuerdo, en el grupo. Sí. Sí, ya los compartió. Bien, entonces, este es del Thomas, capítulo de integrales. No me acuerdo cuál es numéricamente, pero ahí está, ¿vale? Dice, la función velocidad de un proyectil lanzado al aire es esta de aquí. Aquí le llaman F, pero es nuestra V de aquí arriba, ¿vale? Es 160 menos 9.8 por T, que es T, pues debe ser tiempo, metros sobre segundo. Dice, usar la técnica de la sumatoria que acabamos de describir, bueno, esta de aquí arriba, para estimar cuánto se eleva el proyectil durante los primeros 3 segundos. Pregunta, ¿qué tanto se acerca el resultado de estas sumas al valor exacto de 435.9 metros? Bueno, aquí cuidado. ¿Qué información te están dando? Te están dando la función velocidad, cuya fórmula es esta, ¿vale? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O ya te perdiste? ¿Estás ahí? Sí, bien. Bien. Te están dando la fórmula de la velocidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar cuánto se eleva el proyectil durante los primeros 3 segundos. Esa es una parte. La otra, ¿qué tan buena es esta estimación comparada con el valor exacto de 435.9 metros? Bueno, mira, esto lo podemos hacer en un Excel, lo podemos hacer aquí manualmente. Vamos a hacerlo manualmente, primero, para que se entienda.
Ya luego lo pasamos al software. Bien. Vamos a graficar. Debo graficar la función velocidad. La función velocidad es una línea recta. No sé si ya sepas tú identificar. No le pongo X, le pongo tiempo. Y le pongo aquí velocidad. ¿Vale? El tiempo lo estamos midiendo en segundos. Y aquí lo estoy midiendo en metros sobre segundo. La fórmula de la velocidad es esta de aquí. V de t es 160 menos 9.8 por tiempo, ¿vale? El tiempo medido en segundos. Si tú introduces aquí segundos, ¿qué te va a arrojar esto? Metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Esto de aquí es una línea recta. Una línea recta se identifica de la siguiente forma. ¿Te acuerdas de esto? Aquí la X y la Y son las variables. Bien, la M se llama pendiente de la recta, que tiene que ver con la inclinación de esta, y esta vez se llama ordenada al origen. La ordenada al origen es el corte con el eje vertical. Bueno, lo que distingue la ecuación de la línea recta del resto de curvas es que sus incógnitas, que son en este caso X y Y, tienen siempre exponente 1 positivo. No puede ser fraccionario, no puede ser negativo, no puede ser mayor que 1 ni menor, siempre es igual a 1, ¿vale? En el caso de la velocidad que tenemos aquí arriba, tenemos dos variables. Una de ellas es el tiempo y la otra es la velocidad. ¿Bien? Como te puedes dar cuenta, ambas variables tienen exponente 1, por lo tanto, esta es la ecuación de una línea recta. Pregunta, ¿cuántos puntos necesitas tú para graficar una línea recta? 2. 2, así de fácil. Si tú tienes este punto y este punto, ¿cómo te haces la recta? Uniéndolos y se acaba. Entonces, en el momento de tabular no necesito 3, ni 4, ni 10, ni 20 puntos, solamente 2, ¿vale? Para ahorrarnos trabajo. El tiempo que aparece aquí, ¿qué valores puede tomar? ¿Puede ser negativo? ¿Puedo dar un valor t igual a menos un segundo? ¿Tiene sentido esto? No. No. ¿Puedo dar un valor 0 segundos? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. ¿Un medio de segundo tiene sentido? Sí. También, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tiene sentido cualquier instante de tiempo, siempre y cuando este sea positivo o cero. No importa si es entero o no. Bueno, ¿qué tiempos voy a dar? Para hacer mi tabulación, la hago aquí a un lado. Pongo aquí t medido en segundos y aquí la fórmula de velocidad, que es 160 menos 9.8 por t. Y esto se debe medir en metros sobre segundo. Bien, tabulo. ¿Qué tiempo? 0. El 0 es un número muy fácil, ¿verdad? Si yo pongo 0, ¿qué me arroja esta fórmula? Pues me arroja 160 menos 9.8 por 0, ¿verdad? Y te da 160. Pero este 160 se mide en metros sobre segundo. Ya tengo un punto. La recta pasa por el punto. Tiene coordenada horizontal tiempo, coordenada vertical velocidad, y entonces quedaría de la siguiente forma, como 0 segundos, 160 metros sobre segundo. Localizo este punto en el plano cartesiano. Aquí, 0 segundos, 160 en velocidad. A lo mejor está por aquí, ¿vale? Siguiente. Otro intervalo de tiempo. Voy a darle 5 segundos, porque sí. Puedes darle menos, puedes darle más, no importa. 160 menos 9.8 por 5. ¿Qué te da esto? Ahí que haga las cuentas.
¿Nadie? 49. 49 exacto. Sí. Ok, 49. Por lo tanto, otro punto por el cual pasa la recta sería de 5 segundos, 49 metros sobre segundo. Localizo este punto aquí en el plano cartesiano. No está a escala, eso no es importante. 5 segundos, vamos a suponer que es aquí. Profe, ¿Qué pasó? pero no se resta 160 menos 49. Yo les pedí que ya hicieran toda esta operación. Yo estoy confiando en ustedes. Ah, ok. ¿Está mal la cuenta o no? Sí, perdón, profe. Son 111, perdóneme. Ok, perdonado. 111, 111, correcto. Bien. Entonces, localizamos este punto en el plano cartesiano. Aquí está el 5. Supongamos que este punto es el de 160. Entonces, por aquí está el de 80, ¿verdad? Y el de 111 está por aquí aproximadamente. Ligeramente abajo. 111. Entonces necesitamos proyectar, ¿verdad? Por aquí. Listo. Ahí está el punto. Sí saben hacer esto, ¿verdad? La gráfica. Es algo muy sencillo. Bueno, ya tengo dos puntos por los cuales pasa la línea recta de velocidad. Así. Pero ahí no termina, la cosa continúa, ¿verdad? La cosa continúa indefinidamente. ¿Puedo dibujar la recta del lado izquierdo o no? No, ¿Por qué no? porque ahí ya serían segundos negativos, ¿no? Correcto. En esta zona, todo esto, en ese cuadrante, el tiempo es mayor o igual que cero. Y tiene sentido físicamente. Pero por acá, ¿qué pasa por acá? A la izquierda tengo tiempos negativos, los cuales no tienen sentido en este ejercicio, ¿vale? Bueno, espero que vayan entendiendo. Pregunta, ¿puede haber recta en esta zona? En esta zona, fíjate que el tiempo es positivo, pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Es positiva o es negativa o no tiene sentido? Sería negativa. Negativa. ¿Podemos tener velocidades negativas? No, Claro que sí. Sí, y lo vamos a ver en física ahora que lleguen al cuarto semestre. Bien, sí, hay velocidades negativas. Las velocidades negativas se interpretan como aquellas partículas que se mueven hacia la izquierda o hacia abajo. Si se mueve una línea horizontal, entonces una velocidad negativa es aquella que va hacia la izquierda. Así de fácil. Y si en una caída libre, por ejemplo, los cuerpos tienen velocidades negativas porque están cayendo. Si tú lanzas algo hacia arriba, tiene velocidad positiva. Pero si llega a un punto máximo, ¿qué pasa en el punto máximo? Se detiene por un breve instante y regresa a la Tierra. Mientras va cayendo, su velocidad cambia de signo. Entonces sí, puede haber línea recta por debajo del eje temporal. Lo bueno. Regresamos acá. Localizamos el intervalo 0,3 segundos, que es el que nos interesa. Aquí está el 0 y el 3 está por aquí, ¿vale? 3 y 0. Bueno, no se los dije, pero la distancia recorrida, geométricamente es el área bajo la curva, exactamente lo que hemos visto. El área bajo la curva de esto es la distancia recorrida. Fíjate que esta es una figura regular. Se puede calcular el área exacta, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Cuál es el nombre de esta figura? Tiene 4 lados, ¿cómo se llama? ¿Un cuadrilátero, profe? Pues sí, pero dentro de los cuadriláteros hay, se clasifican, ¿no? En cuadrados, rectángulos, ¿cómo se llama este? Esto se ve en la primaria, chicos. Y cuando iban en la primaria no había pandemia, entonces no me vengan con que no sabían.
¿En serio? ¿No? ¿No se lo saben? ¿Trapecio? Yo no recuerdo. Trapecio. Bueno, correcto, trapecio. Es un trapecio cuyas bases, las bases del trapecio son los lados paralelos. Este y este son paralelos. Esto de aquí, la línea que une las bases, la línea perpendicular que une las bases, fíjate que es esta, porque forma 90, esa es la altura. Altura y bases. Bien, calculemos el área exacta, es decir, la distancia exacta. ¿Cómo la calculo? Geométricamente es el área. Bien, entonces la distancia sería geométricamente área bajo la curva. Y en este caso es un trapecio, y el área de un trapecio, si se acuerdan, es un medio de la suma de bases multiplicado por la altura. Bien, hay que sumar las bases. Tenemos dos bases, ya les dije, son los lados paralelos. Bien, ¿cuánto mide la base de la izquierda? 160. Correcto. ¿Y la de la derecha? Mide 111. Mide 120. Mide lo mismo. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Se puede calcular o no? Sí. Sí, se puede. ¿Cómo? No está a escala el dibujo. No puedo guiarme con la escala. Es muy fácil. Estás en un plano cartesiano. ¿Cómo calculas alturas en el plano cartesiano? ¿Cómo calculas esto? Base por altura. No, en el plano cartesiano, ¿cómo calculas esta altura? La altura. Pues lo que mide. No, ya lo vimos en la primera clase. Si tú tienes un punto X, ¿cómo calculas su altura Y? Evaluando este X en la función, ¿verdad? Es lo que hacemos para tabular. Si no lo ven, a ver, ¿cómo calculamos la altura a la cual se levanta este punto? ¿Cómo supimos que era 111? ¿Qué hicimos? Evaluándolo. ¿Evaluando qué? El X en la función que ya teníamos en el inicio, ¿no? Correcto. Bueno, aquí no hay X, hay tiempo y velocidad. Bien. Evaluamos el instante 5 segundos, encontramos la altura a la cual se levanta en el plano, dando un total de 111 metros sobre segundo. ¿Qué debo evaluar para calcular esta altura? Los 3 segundos. Correcto. Pues ahí está, vean, es muy fácil. Es algo muy sencillo. Tenemos aquí entonces, lo voy a llamar base 1, es de 160. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades estoy midiendo el eje vertical? Metros Metros. sobre segundo. Metros sobre segundo. Aquí metros sobre segundo. Punto. La base 2 sería es la velocidad evaluada en 3 segundos, ¿verdad? Así. ¿Y esto cuánto es? Era 160 menos 9.8 por 3 segundos. ¿Cuánto es todo esto? 130.6. 130.6 unidades metros sobre segundo. Listo, ya tengo las bases. Me falta la altura. La altura es el lado perpendicular a las bases. Es este de aquí. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 3 segundos. Mide 3, pero en unidades de segundo, ¿verdad? Porque estamos en el plano tiempo-velocidad. Aquí la altura es de 3 segundos. Ya tengo todo, lo evalúo, quedaría como un medio. Suma de bases, ¿qué debo sumar? Debo sumar 160 metros sobre segundo con, ¿cuánto nos dio? 130.6 metros sobre segundo, y esto por la altura, que es de 3. Primero hay que hacer la suma. Hagan la suma, lo que les salga por 3,
lo que salga entre 2. ¿Qué les da? 435.9. 435.9. ¿Qué unidades? Bueno, si tú sumas metros sobre segundo sumado con metros sobre segundo, te da metros sobre segundo. Pero esto se multiplica por los segundos que están acá. Fíjate la magia. Cancela. ¿Y qué te da? Metros. ¿Vale? Entonces el resultado de todo esto son 435.9 metros. Esta es el área exacta, lo que ya nos decía el ejercicio. Mira, es el mismo. Ya sabemos de dónde viene ese 475.9. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. No, Todo es lógica nada más. Ahora, vamos a hacer esto con la aproximación, ¿vale? No hemos hecho nada, solamente se verificó ese valor. Ahora vamos a calcular el valor aproximado. El aproximado es cuando yo voy a dividir este subintervalo en pequeños rectángulos. ¿Cuántos rectángulos necesito o cuántos conviene trabajar? ¿Con 3, profe? Con 3 es una buena estimación para hacerlo manualmente. Bien, en el Excel ya le puedes meter más. Vamos a hacerlo manual con 3. Si yo introduzco 3 rectángulos, ¿qué ancho deben tener cada uno de ellos? de 1. De 1, un segundo, ¿verdad? Un ancho de 1 segundo. Los rectángulos los podemos dibujar como sumas inferiores o como sumas superiores. ¿Cuál quieren? Primero inferiores. Inferiores sería entonces, en este caso, así, ¿verdad? Dibujados así. Si yo quiero sumas superiores, ¿qué debo hacer? Debo evaluar, en este caso, el lado derecho. ¿Sí lo ves? Para que queden por arriba. ¿Sale? Depende Sí. mucho de cómo sea el comportamiento de la función. En este caso, como es una función decreciente, los extremos derechos van a representar sumas inferiores. Los extremos derechos de los rectángulos son estos de aquí. Estos extremos están en 1, 2 y 3 segundos respectivamente. Bueno, la base de cada rectángulo es de 1, un segundo, pero la altura es diferente. ¿Cómo calculo la altura del rectángulo 1? ¿Cómo calculo esta? Evaluando el 1 segundo en la función. Claro. Para el 2 sería evaluar en 2 y para el 3 sería evaluar en 3. Bien. Entonces, vean, es algo muy fácil. Lo hacemos por acá. Aquí cabe. Vamos a ponerle aquí sumas inferiores. Sumas inferiores. El ancho o la base de cada rectángulo es de 1 segundo. Voy a poner base así. Bases de 1, una unidad, pero las unidades son aquí segundos. Y la altura, vamos a hacer una tabla para tener una mayor organización. Aquí voy a poner el tiempo, medido obviamente en segundos, y aquí la altura. En este caso la altura va a representar velocidad, ¿vale? Trazo para el rectángulo número 1. Bueno, aquí pongo n de rectángulo. N de rectángulo, rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, ¿vale? El tiempo para el rectángulo 1 es de 1, para el 2 es de 2 y para el 3 es de 3. Calculo sus alturas evaluando estos instantes en la fórmula de velocidad, ¿verdad? Porque la altura en este caso es la velocidad evaluada en ese instante. Entonces aquí sería 160 menos 9.8 por 1 y te da algo. 160 menos 9.8 por 2 y te da algo. Y aquí 160 menos 9.8 por 3. ¿Qué te da todo esto? En el primero da 150.2. 150.2. En el segundo 140.4. Bien. El último. Y en el último 130.6. Bien.
unidades de metros sobre segundo. Ya tengo las alturas de cada uno de esos rectángulos. Ahora necesito las áreas, ¿verdad? Las áreas, aquí hago una columna de áreas. Bueno, en este caso el área sería la base por la altura. La base de cada rectángulo es de 1 segundo. Aquí está, aquí arriba. Aquí, aquí. ¿Bien? Entonces sería base por altura, ¿verdad? Sería 1 segundo por 150.2 metros sobre segundo, ¿verdad? Aquí sería 1 segundo por 140.4 metros sobre segundo. Y aquí 1 segundo por 130.6 metros sobre segundo. Si tú operas las unidades, cancelan los segundos, quedando en todos los casos metros. Aquí quedaría 150.2, 140.4 y 130.6 metros. Ya tengo las áreas individuales. ¿Qué hago ahora? Sumarlas. Sumarlas, correcto. ¿Y cuánto es esa suma? $421.2. 421.2 metros. ¿Qué representa este 421.2? ¿Qué significa? El área total. El área total. Bueno, no es un área. En este caso es una distancia. ¿Bien? No todos los ejercicios son de áreas bajo la curva. Todos se calculan a lo mejor, o la mayoría de ellos, como un área bajo la curva. Geométricamente es eso. Pero en el contexto de este ejercicio es una distancia. ¿Vale? Y esa distancia geométricamente es el área bajo la curva de esta criatura. Y listo. Fíjate que tenemos un error grande, es un área de 421.2, es la cota inferior del área real. El área real es de 435.9 metros. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? ¿No lo sabes? Vamos bien. Bueno, es algo muy sencillo. En la tarea que les voy a enviar hay un ejercicio parecido, no es exactamente igual, pero la idea es la misma. Calcular sumas de Riemann superiores, inferiores. Aquí solamente hemos hecho las inferiores. Bien, en la siguiente vídeo hacemos las superiores, pero en el software, que es algo mucho más rápido. Le dan clic al mismo enlace. No se vayan.